que es: no hay un mejor sistema porque las reglas hay que adaptarlas a un determinado contexto y en ese sentido, en este caso que estamos hablando ante nuevas reglas de elección, que es elegir a funcionarios del Poder Judicial, no habíamos tenido un antecedente como tal. Entonces, si algo podemos decir es que el diseño político o lo que impacta a nuestro sistema político es pues de manera muy importante. Y en ese sentido, pues hay tanto digamos, dos posturas, ¿no? Una que podría verse un poco más con las preocupaciones de lo que una elección judicial podría implicar en términos de la función que ha tenido históricamente el Poder Judicial, de la imparcialidad y de ciertas características que se requieren en los funcionarios que son jueces o magistrados con respecto a que si bien el Poder Judicial ha estado politizado, entrar a la arena electoral, sin duda alguna, los pone o pone a estos funcionarios en una situación de búsqueda del apoyo popular, los pone ante, digamos, ante el ojo o ante un escenario de competencia que no estaban acostumbrados y que sin duda alguna podría tener implicaciones en su funcionamiento. Como científicos sociales, realmente todavía no lo podemos determinar porque estamos ante un fenómeno totalmente nuevo. Esa es una de las preocupaciones. Por otro lado, dentro de si queremos tener una visión mucho más optimista, podríamos decir que el Poder Judicial, de acuerdo a los datos de los últimos informes del Latinobarómetro u otros informes que miden la calidad de las instituciones democráticas, tanto en la región de América Latina y por supuesto en México, el Poder Judicial es una de las instituciones que tiene digamos, un apoyo dentro de la ciudadanía menor a otras instituciones. Además de que hay poca confianza en estas instituciones, hay un desconocimiento sobre los mismos. Entonces, el hecho de que se modifiquen las reglas y que entonces o que la ciudadanía vayamos a elegir a estos funcionarios, implica también que podría, igual que en el otro caso de manera negativa, en este caso de manera optimista, que probablemente estos funcionarios estén ante el ojo de la ciudadanía, ya sea una especie de auditoría de los ciudadanos, ya que pues a través del voto digamos, se les legitimaría y no a través de otros procesos. Esto tendría como beneficio que a través de nuestra participación estemos más enterados de quienes están en estos cargos, sobre las funciones que se ejercen y en fin, ¿no? Y bueno, ahí lo voy a dejar un poco por el tiempo, pero voy a estarlo vinculando con este tema de participación, porque este escenario de conocer más a estos funcionarios solamente tendría sentido si lo que estuviéramos observando sería una participación importante en la ciudadanía, que es algo que creo que ahora nos preocupa porque no lo estamos observando. Y bueno, muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctora Leonor. Le cedo la palabra al doctor Filiberto. La pregunta es el impacto de la decisión del Poder Judicial en el sistema político. Tiene la palabra esta persona. Muchas gracias. Pues también arrancando primero por los agradecimientos. Primero a ustedes, jóvenes, que la mayoría son estudiantes, por venir aquí. Creo que es algo muy importante porque estamos ante un proceso histórico y entonces, pues de alguna otra forma, creo que debemos de empezar a sensibilizar y a reconocer la importancia que viene precisamente en este proceso electoral. Agradecer al maestro Héctor,
a la doctora Alejandra, a la doctora Mirna, al doctor Abel, a la Junta Distrital, a todos los que desarrollan pues todo este trabajo para efecto de que hagamos llegar precisamente pues esta información y que seguramente de aquí salgan con muchas más dudas que respuestas para que ustedes también se involucren en la búsqueda de información respecto a lo que está pasando en este país. Y para dar respuesta a esta pregunta, dice, ¿cómo impacta la elección del Poder Judicial en el sistema político mexicano? Cambia radicalmente pues la estructura del Poder Judicial como nosotros lo conocemos. Seguramente quienes hemos tenido la oportunidad de platicar en los procesos históricos de desarrollo del Estado en sí, pues bueno, vamos a encontrar que el referente de la elección de estos personajes que son los jueces, juezas, ministros, magistrados, pues bueno, vamos a encontrar un antecedente muy interesante por allá del inicio de las denominadas 13 colonias de Norteamérica con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y pues en la conformación de los Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos a tener en ese episodio que va a iniciar con un proceso de corrupción, de cooptar el poder judicial. Recordemos muy bien ese episodio, decíamos nosotros los jueces de medianoche, en el cual el presidente Adams decide pues llenar al poder judicial de los federalistas, y esto pues lamentablemente lo que generó es una degradación de ese poder. Y posteriormente Jefferson gana una elección y se da cuenta de todo este proceso de que estaban permitiendo ese poder. Y entonces, pues bueno, ya no habían hecho nada con los jueces federales, pero eso quedó muy en la memoria de los siguientes presidentes. Uno de ellos es Andrew Jackson, él tiene una teoría que es la teoría jacksoniana, y él dice, tenemos que abrir a la participación de la ciudadanía para que voten por los jueces. Lo que logra el presidente Jackson, pues bueno, es que se abra estos procesos democráticos, porque pues también vivimos en una república, y en una república pues todo se tiene que politizar. Entonces en el caso pues ya tenemos algunos antecedentes. En Estados Unidos arrancan con los jueces estatales, estos jueces que son de tipo local. Los federales los dejaron ahí guardaditos todavía, pero en el caso mexicano, lo retomo porque el caso mexicano, la primera constitución republicana es la de 1824, y en esa constitución de 1824, en el artículo 6, en el artículo 123 nos hablaba del poder judicial, y es una copia de lo que sucedía en Estados Unidos con elección directa, nombramientos desde el presidente, ratificación del Senado, y así se nos fue quedando en nuestro desarrollo como nación, como república independiente, pues este tipo de elección. Entonces, cuando nosotros vemos a 200 años de la emisión, el 4 de octubre de 1824, de esa importante constitución republicana, que nos hace precisamente en la república, esta república democrática, tenemos que participar todas, todos, tenemos que involucrarnos precisamente en la conformación de ese poder, del poder judicial. Entonces, tenemos una gran oportunidad, yo diría que reformó de manera relevante este poder, y estamos ante un momento histórico. Entonces la importancia de que nosotros observemos y participemos y nos involucremos también en esto. ¿Por qué? Porque a 200 años de la Constitución republicana de este país, pues bueno, pues viene un gran cambio precisamente para este poder que imparte, que administra justicia en México. Muchas gracias. Gracias, doctor Figueiredo. Vamos a continuar hasta por 5 minutos con la doctora Mirna Lista, de tiene la palabra. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, maestra, a la vocalía ejecutiva, en general al Instituto Nacional Electoral, por hacernos partícipes de este tipo de eventos. Saludo cordialmente a mis compañeros de foro. Muchísimas gracias también a todas las personas que se dieron cita, más allá de mis queridas alumnas, queridos alumnos. Obviamente estoy satisfecha de que se encuentren en este tipo de eventos, más allá de si es una invitación por parte de nuestra máxima casa de estudios. También agradezco a nuestros compañeros docentes que
que les dieron la oportunidad de asistir y que se encuentran presentes, los medios de comunicación, al personal del INE, grandes amistades que veo aquí. Muchísimas gracias por darse la oportunidad de estar en este foro. Bueno, la pregunta detonadora nos habla sobre cuál es el impacto de la elección del Poder Judicial al sistema político mexicano. Igual que mis compañeros que me precedieron, voy a hacer una breve remembranza histórica. Voy para otro lado, obviamente con las cuestiones históricas, para ya no repetir lo que mis compañeros manifestaron. Debemos de recordar que efectivamente nuestro país está regido por una democracia. Y si nos vamos a la mejor materia que han tenido en su vida, que es derecho humano, sobre no la yo, no vayan a pensar que es por eso. Pero obviamente son parte de los antecedentes que tenemos, ¿no? La democracia ateniense. Estamos muy lejos de esa democracia que es la que tenemos en nuestra actualidad. En aquel entonces se podía hablar de que los ciudadanos de manera directa podían tomar acciones sobre lo que necesitaran. Obviamente estábamos hablando del contexto de población, de la cantidad de personas, la situación política, jurídica, etc. ¿Sí? Bueno, el avance que hemos tenido desde aquel entonces a lo largo de la historia, no nada más a aquel lado del mundo, debemos de recordar que en materia electoral todo cambia. De un día para otro, probablemente, de elecciones pasadas, de formas de gobierno anteriores, etc. Entonces, pues tenemos que entender que este cambio, si bien nos gusta o no nos gusta, que no es el foro para platicar si estamos a favor o en contra, como bien dijo la doctora Alejandra, ya es un hecho, ¿sí? Es una reforma que se encuentra estipulada y pues qué es lo que nos queda particularmente a los estudiosos de esta materia, pues ver de qué manera podemos contribuir para lo que vaya a suceder, suceda de la mejor manera, ¿ok? Con la participación. Y forma parte de las siguientes preguntas, pero la participación particularmente de ustedes, de los jóvenes, yo creo que la mayoría de aquí han sido mis alumnos, siempre les he dicho, si tomaran la real conciencia del poder tan grande que tienen, de ver cuál es el curso que va a tener nuestro país, realmente este país sería otro. Espero sinceramente, más allá del entusiasmo por ver de qué se trata estos foros y de ver de qué se trata esta reforma judicial del 2024, estén en la capacidad de querer contribuir a esa reforma, en el sentido en que cada uno de ustedes así lo considere. También a lo largo de la historia hemos visto que no siempre hemos podido tener ese voto universal, ¿sí? Que tanto pregonamos, tanto pregonan las instituciones o los conocedores del derecho. En ese sentido de que todos podemos votar sin discriminación alguna, ¿no? Para resumir. Anteriormente estamos hablando del derecho censitario, se hablaba de que solo las personas que tuvieran ciertos niveles de riqueza, de instituciones educativas, de conocimientos, etcétera, tenían la posibilidad de votar. Ni hablar de cuando no podían votar las mujeres. Entonces, es un compromiso todavía muchísimo mayor por esa apertura tan grande que ha dado la transición, vaya, al final de cuentas, para que se convierta en un voto o un derecho universal. Sabemos que el sentido del voto se puede dar en dos vertientes, el voto activo, el voto pasivo. Voto activo, conociéndolo obviamente como la manera más simbólica de sufragio, es decir, cuando emitimos nuestro voto, lo colocamos en la urna respectiva, ahí estamos ejerciendo nuestro derecho al voto. Bueno, esa importancia de ver cómo surge, para qué surge y cuál es la intención de que las personas llevemos a cabo esta participación, esa es la importancia que tiene, la relevancia, a final de cuentas, que tiene esta reforma. ¿Por qué? Porque, como bien comentan mis compañeros que anteceden, es una cuestión inédita. En ninguna parte del mundo se da la figura que vamos a tener en nuestra actualidad. Hay casos similares, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa también hay algunos estados que tienen algunas figuras similares, pero no como lo vamos a llevar a cabo en esta ocasión. Es por ello que, además de la importancia, yo extiendo un reconocimiento al Instituto Nacional Electoral, que a partir de que fue implementada la reforma de septiembre del año pasado, a la fecha, de manera maratónica, ha ideado
el cómo tratar de que esto funcione. Insisto, más allá de nuestros pensamientos de manera individuales o personales, si estamos o no a favor de esta reforma, es el hecho de que, bueno, la reforma ya está y hay que ver de qué manera va a ser mejor posible. ¿Por qué? Que sea una institución sólida, que sea una figura donde todos se puedan participar. Obviamente, como todo caso nuevo, pues estamos a prueba y error, ¿no? Será la primera vez, no me gustaría decir si era la segunda, tercera o cuarta. Veamos cómo funciona la primera, en primer lugar, y a final de cuentas ver esos retos, ¿no? Que lo ideal es que se salgan, que participen a cómo estén las cosas, y si realmente queremos un cambio en nuestras instituciones, pues estemos hablando de que este cambio sea en el sentido de lo que como sociedad decidamos. Al final de cuentas, pues la democracia es para eso, para tomar las acciones y las decisiones que nosotros necesitemos. Muchísimas gracias. Intervención. Cedemos el uso de la palabra al doctor Averardo. Gracias, maestro Tudor Sánchez. Gracias por la invitación a este foro que organiza la Junta Distrital y pues, también agradecer la hospitalidad de la Universidad de Nueva California que nos permite hablar con ustedes en este recinto, donde tengo buenos recuerdos porque tenemos un debate electoral la presidencia municipal el año pasado. Entonces, pues, realmente este espacio es sede de eventos pues, de mucha trascendencia y el de ahorita creo que pues, es uno de ellos porque estamos discutiendo un tema relevante para la vida democrática de nuestro país y ese tema es la elección de jueces y magistraturas a nivel federal y a nivel local. Es un reto, pues, de verdad que para las autoridades electorales es un reto distinto, y sobre todo para la ciudadanía también creo que es una situación en la que por primera ocasión van a elegir a quienes imparten justicia en el país. Y eso yo creo que puedo ligar un poco a la pregunta que nos hace el local ejecutivo de la Junta Distrital. Es sumamente relevante, ¿no? ¿Cómo evaluar el impacto, darnos cuenta del impacto que esto va a tener sobre el sistema político mexicano? Es complicado tratar de contestar esa pregunta porque apenas va a ser la elección, ¿no? Y apenas una vez que sea la elección y que se elijan a las jueces, magistraturas, pues vamos a empezar a ver, por ejemplo, el desempeño que van a tener en la impartición de justicia y justamente pues, podremos ir viendo cómo el sistema político se va transformando seguramente. Porque yo creo que vean cómo se eligieron a los jueces, magistraturas antes, pues eran prácticamente por designación. En diferentes órganos los designaban. Ese era, pues, en el caso de la Suprema Corte, pues, las propuestas de la Presidencia de la República. No recuerdo, los dije el Senado, ¿no? Esta propuesta. Y si nos vamos a los diferentes cargos, pues las designaciones eran distintas, ¿no? Ahora va a ser mediante el voto popular. Y me parece que ese método de elección y la conformación de ese poder judicial a partir de ese método de elección que va a modificar el equilibrio de poderes y la relación que hay entre los poderes, que tradicionalmente pues, ha venido siendo de una forma, pero no hay que dejar de lado las diferentes etapas por las que se ha pasado el sistema político mexicano. Realmente podemos simplificarlo por un sistema político mexicano de un partido hegemónico, en este caso el PRI, pues era que controlaba las elecciones. Pues no, estamos en un país en un contexto no democrático. Posteriormente se habla de la transición o de las alternancias a nivel local y a nivel federal, y eso rompe con los sistemas que se venían dando en los tiempos del PRI gobierno.
Y actualmente pues estamos en otra etapa, ¿no? En otra etapa de rupturas, de cambios, con la llegada de Morena en 2018. Y eso ha venido a traer consigo una serie de reformas que estamos observando ahorita, ¿no? Tanto en diferentes aspectos de la vida pública, y uno de ellos es el tema de la elección de jueces y magistrados y magistradas. En ese sentido, pues, creo que es relevante, ¿no? Lo que estamos viviendo como sociedad. Yo quisiera... Ah, perfecto. Yo quisiera que pudiéramos poner atención a estos cambios que estamos viviendo. Como dijo la doctora Salado, no estamos en un momento ahorita de discutir si la buena ya está en la informe, pero sí poner mucho ojo a lo que vamos a decidir y posteriormente cómo va a ser la rendición de cuentas con los jueces, magistraturas. Y otro aspecto que yo quisiera destacar, todo el sistema electoral tiene funciones, distintas funciones: función de legitimación, función de dirección política, función de reclutación de élites políticas, función representativa, pero una que me llama mucho la atención para este tema es la función de socialización política. ¿Qué significa eso? Que un sistema electoral, todas y todos entendemos las normas, los valores que tiene, todos sabemos cómo funcionan las elecciones en el país y estamos de acuerdo con eso. La elección del Poder Judicial pues va a venir a modificar esa función de socialización política, ¿no? Y ahorita en la segunda ronda yo hablaré un poco de eso. Gracias. Bien, muchas gracias. A partir de estas participaciones podemos hacer alguna serie de reflexiones y precisiones que nos van compartiendo, y precisamente el objetivo de este foro es generar, ¿verdad? También vamos a buscar la creación de un documento que encargue todas estas participaciones que son tan importantes, sobre todo en el contexto en el cual lo estamos. Recordemos que algo que se mencionó en esta mesa fue, primeramente la doctora Salado, que es acerca de estos antecedentes que no existen para crear este proceso electoral. Esta reforma nace y no tenemos un referente histórico. En ciencias políticas, uno de los principales métodos científicos es el método comparado. No tenemos con qué comparar porque no existen casos previos que nos permitan obtener una visión de cómo se realiza esto, ¿no? Y ustedes están viendo al frente una serie de boletas que se tuvo que ingeniar el instituto, que fue parte de lo que comentaba la doctora. Tuvimos que acelerar, nos llegó la reforma en diciembre y saben que tienen que hacer esto en 4 o 5 meses, ¿no? Lo que tienes generalmente 8 meses para hacerlo, pues ahora tienes 5 meses para hacerlo. Entonces, parte de esto, de este esfuerzo, de este proyecto, es cómo someter a votación tantísimos cargos para diferentes puestos que no empatan en absoluto con la geografía electoral, no está en absoluto empatado, está homologado. Y de esta forma, pues el instituto creó también parte de esto. El doctor Filiberto nos decía, y hizo un recorrido histórico acerca del método comparado con Estados Unidos, es decir, nos hizo este desarrollo de cómo en Estados Unidos fueron electos los jueces. También nos dio un repaso acerca de la naturaleza del Poder Judicial, de cómo el Poder Judicial no fue votado. Si bien en la antigua Grecia se votaban los cargos, porque esto no es nuevo, en la antigua Grecia se votaban las magistraturas. En Estados Unidos, por ejemplo, con la designación automática por parte de los partidos políticos, de la influencia del republicanismo en esta conformación del Poder Judicial. Y finalmente el doctor Aben nos dice algo que es bien cierto, ¿verdad? Y es un tema que tiene que ver con perspectiva. Es decir, los impactos de la reforma ahorita se pueden visualizar y podemos tal vez atinar algunas cosas que puedan pasar, pero no tenemos la certeza de todo hasta que comiencen a entrar en funciones los jueces y las autoridades judiciales, y es entonces cuando comenzaremos a ver los resultados tanto positivos como negativos de esta reforma y los impactos, sobre todo las transformaciones que nos van a generar nosotros como sistema político. Como sistema electoral ya lo vimos que ya nos generó cambios. Esos, estamos acostumbrados a que cada vez los mexicanos votamos por más cosas, ¿no? Entonces ahorita esto también, y por eso el objetivo de este foro, la maximización de los derechos políticos. Cada vez estamos aprendiendo más por derechos políticos. Muchas gracias a todos los participantes. Voy a empezar con la ronda número 2. La pregunta para esta ronda número 2, igual va a ser tiempo de 5 minutos, voy a alternar ahora las participaciones, es ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la ciudadanía para ejercer sus derechos políticos y cómo puede superarse? Yo creo que con lo que acabo también de mencionar acerca de la oferta, tenemos uno de los primeros retos que vamos a hacer.
Voy a cederle el uso de la palabra al doctor Abel, hasta por 5 minutos, y voy a ir alternando las participaciones. Adelante, doctor. Bueno, ¿sabes qué? El tema de la boleta, yo empezaría con eso. El tema de yo cerraba mi participación con la función de socialización política que tienen los sistemas electorales. ¿Y qué significa esto? Que pues, aceptamos ya las normas, ¿no? Los valores que hay dentro de un sistema electoral. Y concretamente, pues, nosotros estamos acostumbrados a votar de cierta forma. Sabemos que, pues, más o menos tenemos una idea de cómo funcionan las elecciones en México, cómo se vota, cómo se cuentan los votos y cómo pues, se proclaman los ganadores, ¿no? Y ganadoras. En este caso, pues, ustedes están viendo 6 boletas que van a utilizar en la jornada electoral. Yo creo que igual y si tienen la oportunidad de acérquense ahorita que acabe el evento para que las vean bien, que también están en el portal de internet del INE. Y a nivel estatal, pues habrá 3 boletas más. Ustedes van a tener 9 boletas de frente. Y las boletas nacionales del INE son distintas a las boletas del Instituto Estatal Electoral. ¿Por qué son distintas? Porque la redacción de la ley a nivel federal y a nivel estatal del artículo de la Constitución es diferente. Por eso van a encontrar diseños distintos. Entonces, tratando de ligar esto a la pregunta, ¿cuáles son los principales obstáculos que se vienen para crecer estos poderes políticos? ¿Cómo se puede esperar? Pues yo diría que las autoridades electorales estamos obligadas a, pues a socializar esta forma de votar que van a tener, ¿no? Tanto el INE como el IE. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor en un contexto estatal donde la abstención es altísima. Somos el estado que mayor abstención tiene, y en un contexto también en donde los ejercicios que no son las elecciones ordinarias, que son, como ese es el caso, es una elección extraordinaria, o ejercicios en donde la revocación de mandato, o el tipo de ejercicios de democracia directa, pues generalmente la participación es baja, ¿no? En todo el país, y el Estado no se fija. Entonces esos son los retos, los obstáculos que se tienen, y me parece importante que pues, la labor también de ustedes como juventudes, creo yo, es que puedan también acercarse a esto, ¿no? Informarse. También muchas veces no sabemos por quién vamos a votar. Sí, a veces no sabemos por quién vamos a votar con las candidaturas que promueven los partidos políticos, cuando pues, sí sabemos que existen tales partidos, ¿no? Que existe Morena, el PRI, el PAN, etcétera, porque pues, cuando hay campañas vemos su propaganda, ¿no? En las calles, o hay debates, tenemos nociones, ¿no? Tenemos algunos que, aunque no sigas la política tan de cerca, pues sabes quién es el alcalde, sabes algunos nombres, ¿no? Pero qué tan cercanos estamos con el Poder Judicial. Esa es otra desventaja que se tiene, ¿no? Que no son las juezas, los jueces. Para ello hay una herramienta que hace el INE, que hace el DIE, se llama Sistema Conóceles, y ustedes lo pueden entrar a la página de cualquier institución, INE o IE, y van a ver a las candidaturas que pues van a postularse para los cargos que vamos a elegir, y ahí viene el perfil, la trayectoria académica, en fin, una serie de información que puede utilizarse para permitir un voto más informado. Incluso este reto también es para las instituciones electorales, el tema de cómo podemos transmitir nosotras y nosotros desde la institución electoral qué es la elección judicial, cuando nunca habíamos hecho una y cuando tampoco sabíamos a ciencia cierta cómo funcionaba el Poder Judicial. O sea, no es como que cualquier persona sabe cómo funciona el Poder Judicial. Entonces, lo que también tenemos que hacer nosotros y nosotras es informarnos, capacitarnos para ver qué es el Poder Judicial, cómo funciona, y así tratar de transmitir a la ciudadanía pues una serie de aspectos que estamos
llevando a cabo, ¿no? Eso serían algunos obstáculos que podrían. Gracias, doctora Abel, por su participación. La segunda ronda, le cedo la palabra a la doctora Miguel Farano. Y recuerdo, la pregunta es: ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la ciudadanía para ejercer sus derechos políticos y cómo pueden superarse? Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, los obstáculos, creo que varios. Y efectivamente, como comentaba la doctora Abel, creo que el mayor obstáculo es esa falta de conocimiento como sociedad. Ni siquiera me refiero a la sociedad como en general, incluso los que somos de profesión abogados, que somos litigantes, que a pesar de saber más o menos cómo funciona o cómo se encuentra estructurado el Poder Judicial, pues tenemos incluso ciertas limitantes en ese sentido. Por ejemplo, ¿no? O por regla general, ¿no? No litigamos en todo el país o nos abocamos a cierta área del derecho y no la sabemos todas. Posiblemente ustedes hayan escuchado que existe una Suprema Corte, que hay juzgados de distrito, que hay tribunales colegiados, etcétera, etcétera. Así como parte de su formación académica. Y sabrán más o menos cómo se encuentran instituidos, que dicho sea de paso, pues esta reforma también trae cambios en ese sentido, cómo se encuentran integrados, particularmente la Suprema Corte va a dejar de funcionar en salas, va a funcionar ya nada más en pleno. Entonces, aquellos que acaban de pasar un examen sobre cómo está integrado el Poder Judicial, también informarles que ya tienen que volvérselo a aprender, porque ya está informado de otra manera. Ese es uno de los grandes cambios. Ahora imagínense el resto de la sociedad, la que no está empapada, la que no tiene su día a día con este tipo de autoridades, ¿no? Con el Poder Judicial. ¿De qué se encarga? ¿Cómo se encuentra integrado? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son cada una de las respectivas directrices que debe tener los integrantes de las magistraturas, de los juzgados, de la Suprema Corte, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces, este es un obstáculo definitivamente abismal, ¿no? Entonces, el diseño de las boletas, como bien comenta el doctor, pues es algo totalmente nuevo. ¿Cómo estábamos acostumbrados a ver el nombre, una serie de recuadros, que era que haya votado, o recordar a cómo se encontraban diseñadas las boletas? Vemos el logotipo del partido, que a lo mejor, si no sabemos leer, es muy fácil porque lo vemos de manera pictoral, ¿no? Vemos una imagen y es, bueno, ya tengo más o menos la idea y me voy por estos colores, etcétera. Pero esto es un obstáculo grandísimo. Si se nos olvidaron los lentes, si no sabemos leer, ¿quiénes nos van a poder acompañar? ¿Sí? La plantilla braille formaba parte de la dinámica con el anterior diseño de boletas. Este diseño, hasta donde yo tengo entendido, no tiene plantilla o no tiene plantilla braille. Entonces es un obstáculo todavía mucho mayor, ni siquiera en el sentido de entenderlo, simplemente de ejercer el derecho. ¿Sí? Estamos hablando de una circunstancia complicada. La manera de marcar la boleta. Anteriormente nos decía la misma boleta, nos daba instrucciones muy claras: marque la casilla de su preferencia. Las personas queríamos poner una frase, una palomita, un corazoncito, y ahora es tanta cosa. Hemos sido creadores al momento de marcar, ¿sí? Bueno, ahora es más complicado. Tenemos que dar una serie de lecturas. Si antes las personas al momento de meternos a la mampara, vamos a ir tiempo de meditación, porque a lo mejor no pensamos antes, conociendo las campañas, etcétera. Y aún ahí, en el momento decisivo, podemos cambiar de opinión por cualquier circunstancia. Ahora imagínense de aquí que tenemos que leer, suponiendo que no lo hicimos a través de las plataformas respectivas, que no estuvimos en las campañas, que ahí también hablan de las dichosas campañas, que no estuvimos al tanto de todo ello. De aquí que leemos los nombres, a ver si alguno nos suena. ¿Van a aplicarla malamente? ¿Sí, Marín? ¿O cuál es el nombre que me da más confianza? No lo sé. Va a ser la primera ocasión y vamos a ver qué tal está este experimento, ¿no? Y hablando de campañas, creo que estábamos en un momento muy importante, muy serio, como para tomárnoslo, así, los candidatos, no los que ya son candidatos, como para que tuvieran la oportunidad de hacer este tema tan serio y tan delicado, que es la
democracia en el país, la impartición de justicia, como para que el tipo de campañas que estamos viendo estén, existan mejores formas de campaña. Quiero pensar que ya todos saben a qué me refiero con esas dichosas campañas de TikTok, nada recomendables. No es la forma como realmente quisiéramos los conocedores de esta materia y muchísimo menos las instituciones, que la ciudadanía, no sé si a lo mejor por quererles llegar a las juventudes les pareció gracioso, no creo que la forma de llegar a las juventudes, que yo creo que esa es la forma como ustedes deben de demostrarlo, esa no es la manera. Sí, pues, cada quien desde su respectiva trinchera lo tomará la decisión, ¿no? Quieren jueces divertidos, quieren magistrados, magistradas simpáticas, graciosas, o que digan ciertas frases, o que se pongan ciertos motes, o quieren una verdadera impartición de justicia. Sería mi participación. Muchísimas gracias. Después de nivel, pues, está por 5 minutos. Mira qué bueno que me tocó ahora porque se me estaban acabando los obstáculos. Y dije, ahora yo qué voy a decir. Hombre, yo creo que todos los obstáculos que han comentado mis compañeros son importantes, son relevantes. Y hay uno, yo creo que es muy reciente con relación a lo que han advertido de jueces que están vinculados precisamente con crímenes organizados, ¿no? Claro. Esto lo supimos este fin de semana, porque ya obviamente lo salió a decir el presidente del Senado, ¿no? Esto para mí genera una preocupación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación lo que están haciendo es pues, polarizar también, utilizar este tipo de información para magnificarla y decir obviamente cómo está el proceso. Yo se los cuento desde la experiencia de mi familia. Seguramente todos tenemos un grupo, chat de grupal de la familia, y todo el mundo, pues obviamente haciendo la crítica de cómo van a participar, si hay precisamente candidatos con temas, pues bueno, con delincuencia organizada, ¿no? Entonces, empieza a abrir una serie de desinformaciones, ¿no? Y obviamente, pues ahí es donde nosotros, a través de este tipo de desinformación, estamos nosotros primero informarnos, tener todos los antecedentes de las personas que van a participar, especialmente pues en nuestras regiones, y también para efecto de evitar que este tipo de situaciones obviamente pues permeen en la elección. Si de por sí estamos hablando de que en nuestro distrito pues hay poca participación, ahora imagínense con esa desinformación también a través de las redes. Me parece que también nosotros tenemos que advertir que en esas listas, pues bueno, podríamos encontrar otros candidatos seguramente. Creo que el Tribunal Electoral va a revisar precisamente si hay una descalificación de esas personas que están allí. Otro tema, otro obstáculo que me parece que va ligado con ello es el fenómeno de la violencia y la inseguridad en el país, que todo el mundo, pues bueno, la sabe, la conoce. Si es una preocupación cuando son las elecciones de los partidos políticos, especialmente para los cargos de elección popular, siempre hablamos precisamente de focos de violencia. A mí me parece también podría darse esta situación y lo que alentaría la participación de las personas. A mí me parece que las instituciones, en caso de seguridad en el país, pues bueno, tienen que garantizar que no existan este tipo de episodios. Y también los medios de comunicación, me parece que también tienen que tomar una actitud más responsable con relación a este tipo de informaciones que se dieron, pues bueno, no desanimen a la población y que dejen de participar y dejen de votar. Entonces tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? Buscar quiénes son esos candidatos, cuál es el antecedente de esos candidatos, y obviamente también con una actitud muy crítica, muy responsable, pues ejercer el voto, pero no por ese tipo de eventos, de lo que está sucediendo, pues bueno, también desanimarnos. Parece que sería muy grave el que nosotros dejemos de acudir el día de la elección precisamente desmotivados por ese tipo de informaciones, más las que seguramente se van a estar dando, porque ya se viene pues, todo el proceso y van a surgir seguramente muchas más informaciones. No desmotivarse con relación a esto, comentaba muy brevemente con la doctora Alejandra, pues bueno, la democracia tiene sus defectos, seguramente y se irá corrigiendo la forma en la que se evalúan los currículums, los antecedentes de los integrantes, y esto seguramente nos llevará
a un proceso de nuevos cambios para evitar precisamente estas situaciones, ¿no? Entonces sería ese el comentario. Muchas gracias. Gracias, doctor Filiberto. Le damos el uso de la voz 35 minutos. Gracias, maestro Héctor. Bueno, voy a leer otra vez la pregunta, justo porque sí, efectivamente, ya mencionaron muchos de los obstáculos que presenta que presenta este desafío de la elección judicial para poder garantizar los derechos políticos. Y bueno, repito la pregunta que nos hicieron, que es ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la ciudadanía para ejercer sus derechos políticos y cómo pueden superarse? Cuando hablamos de derechos políticos, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia al derecho de votar y ser votado, ¿no? Hablamos de un conjunto de libertades civiles que implican la libertad de asociación, que implican la libertad de movilización, la libertad de expresión. Y bueno, hay una autora también dentro de nuestra disciplina, de la ciencia política, que es la autora Pippa Norris, que Pippa Norris lleva ya pues unos 20, 30 años analizando la calidad de las elecciones. De hecho, tiene un proyecto muy importante que es de integridad electoral, que es un proyecto donde evalúa las elecciones en el mundo, en las diferentes regiones del mundo. Y entonces, para el caso de México, lo que presentan estos informes es que en México se encuentran ciertos elementos o ciertos temas que pueden, pues de alguna manera, limitar el acceso o la garantía de los derechos políticos de los mexicanos, la garantía de esas libertades, la garantía de poder ejercer nuestro voto, de poder participar en la política. Y les pongo un ejemplo, o sea, ¿cómo podemos participar con un voto informado en un contexto de desinformación, en las redes sociales, en un contexto, en fin? ¿Cómo podemos participar como candidatos o candidatas en un contexto donde hay violencia, en un contexto de inseguridad, como ya lo mencionó el doctor Filiberto, en el tema de lo que es este gran problema que tenemos en nuestro país? Y entonces, efectivamente, falta de confianza, desinformación en las redes, principalmente, obviamente, en las redes sociales, que son una de las principales formas de comunicación y de información hoy en día, y sobre todo las grandes desigualdades en este país, que limitan justamente que el acceso a la educación cívica sea de manera pues igualitaria. Desde el 2014-2015 hubo una reforma político-electoral donde se les dio a las autoridades electorales, al INE, que de hecho de esto responde este foro, al INE y a los organismos públicos locales, la facultad de promover la educación cívica y fomentar la educación cívica. Me parece que está muy bien, pero fue un exceso en términos de darles la responsabilidad a las instituciones electorales, que son las encargadas de organizar, sí, los procesos electorales, pero de ponerlos como responsables. ¿Por qué? Porque no tienen el alcance realmente para poder, ni los recursos tampoco, para poder justamente promover la educación cívica en todo el país. Es decir, sí deben de ser una de las instituciones involucradas, pero no lo pueden hacer si no se suman las instituciones educativas, si no se suman otras instituciones que tienen que ver precisamente con esta labor. En México, en estos informes sobre democracia, en uno de los indicadores que hemos disminuido o ha bajado nuestra calificación en el país ha sido en el de la cultura cívica, en el de la participación ciudadana. Entonces, en ese sentido, creo que este es uno de los grandes obstáculos. Cuando le preguntabas a los ciudadanos si estaban de acuerdo con que eligiéramos a través de las elecciones a los jueces, a la gran mayoría les parecía buena idea. Y decían, sí, ¿por qué no? Porque si no, quién sabe quién los ponga. Pero a esos mismos ciudadanos nos preguntan si vamos a votar o cómo va el proceso electoral, la gran mayoría probablemente no tengamos información o no tengamos un gran seguimiento de este proceso. Si para cualquier elección, no nada más para la judicial,
incluso para el legislativo. Hace rato hablábamos sobre el hecho de conocer al Poder Judicial, que hay un gran desconocimiento sobre esta institución. Pero yo diría que incluso los que damos clases hay un gran desconocimiento sobre las otras instituciones también, sobre qué es lo que hace el legislativo, sobre qué es lo que hace el Poder Judicial. Entonces, bueno, es bastante complejo ahí. ¿Cuántos voy de tiempo? Disculpen, si no para ir. Ok, ya tengo un minuto y entonces quería señalar que si bien esto que señala el doctor Filiberto, que se van a ir corrigiendo temas, el doctor Abel mencionaba y también la doctora Mirna que se cambió algo bien importante del régimen político, la forma de acceder a ciertos cargos. Eso es un cambio tremendo, es decir, la forma de acceder. De alguna manera había una especie de elección indirecta hacia los jueces y los magistrados del Poder Judicial, porque nosotros decidíamos o elegíamos a los representantes del Legislativo y el Ejecutivo, y estos a su vez tenían la legitimidad, por medio de nuestro voto, de poder designar a las autoridades del Poder Judicial. Ahora lo que tenemos es un tipo de democracia pues también representativa, y eso nos modifica todo. Las formas de acceder para un juez cambió, las reglas cambiaron. Y en eso, pues no es un tema menor, porque esa es una de las características de los regímenes. Quiere decir que nos cambiaron de alguna manera ciertos elementos del régimen político. Y bueno, quisiera señalar que en estos cambios, nada más quiero citar algo, que en estos cambios creo que es importante que como ciudadanos nos informemos, porque el gran obstáculo que veo yo es justo este desinterés. Y una de las grandes ventajas es que jóvenes como ustedes o las juventudes o las personas que están justamente en la universidad son, pues obviamente, digamos, privilegiados en tener un mayor acceso a información, a educación, a este tipo de espacios. Y creo que sí hay que se debe, digamos, de hacer algún tipo de compromiso, sobre todo de informar, de difundir, de socializar más la información. Por ejemplo, en esta semana se aprobó la 8 de 8 contra la violencia, y ahí sí quiero que lo revisen, porque, por ejemplo, uno de los temas que pues no estaba en la reforma y que sabemos que hay muchos problemas todavía, era que hay posiblemente jueces que no que tengan algún tipo de procedimiento por ahí abierto, que incluso sean prófugos de la justicia y que estén siendo candidatos, o que incluso sean deudores alimenticios, cosa que para un legislador no podría ser candidato. Entonces, el INE abrió por ahí la plataforma 8 de 8, porque si la ciudadanía tiene información, puede hacer la denuncia para que se retire la candidatura. Bueno, ahí está, ahí dejo mi intervención. Okay. Muy bien, en esta segunda ronda en la que la pregunta fue, les quiero yo recordar, ¿verdad? Los principales obstáculos se señalaron desde diferentes puntos de vista. Los obstáculos que vemos en el aspecto técnico, por ejemplo, el doctor Abel, cuando comenzó su participación, nos hablaba, y algo que omitimos nosotros, tenemos 6 boletas acá, pero nos faltan todavía 3 locales, es decir, tenemos una cantidad importante de boletas que se nos van a presentar a las urnas. ¿Cómo educar a la ciudadanía a poder ejercer correctamente su voto? La doctora Mirna Elisa nos hablaba acerca del obstáculo de manera física de las personas, es decir, ¿qué pasa si llega un ciudadano a votar y presenta una discapacidad visual? ¿Cómo le vamos a hacer con una persona de la tercera edad que llega a una casilla y necesita apoyo para votar? Este tipo de obstáculos también, o impedimentos, ¿verdad?, ya se visualizan en un aspecto, en un área muy técnica que tenemos que resolver como instituto dentro de las casillas. El doctor Filiberto nos hablaba acerca de las condiciones propias de violencia y inseguridad que nuestro país pues, ha sufrido durante ya los últimos años, casi décadas, en la que nos hemos visto sumergidos y que también impactan en la participación que pueden tener los ciudadanos al acudir a las casillas, ¿verdad? Cómo esta inseguridad puede permear para disminuir nuestra votación, ¿verdad? Ahora, el estado de Baja California tiene un indicador preocupante sobre participación electoral. En las encuestas nacionales, Baja California ha aparecido durante los últimos procesos electorales en el lugar. Nuestra participación del año pasado alcanzó el 44%, lo cual fue un hito histórico, pero comparado, por ejemplo, con otras entidades federativas como Yucatán, que es cerca del 76, 80% nos está diciendo, ¿verdad?, que en Baja California casi van a votar 4 de cada 10 personas en
están saliendo a votar 8 de cada 10, casi 9. Eso nos habla de un tipo de cultura política apática en cierta parte hacia los procesos electorales. La doctora Leonor Salado nos hablaba de una autora, Tata Norris, que realiza estudios sobre calidad de la democracia y que en los últimos años la cultura cívica de nuestro país pues, se ha visto disminuida, es decir, una calificación totalmente baja. Hay desconfianza hacia las instituciones, no solamente las electorales, sino a las instituciones de poder judicial, las instituciones de seguridad pública que están en nuestro estado mexicano. Muy bien, voy a comenzar la tercera ronda de preguntas y la tercera ronda es la siguiente. La pregunta es: ¿qué estrategias pueden implementarse para fomentar una cultura participativa más activa y consciente en los procesos electorales? Voy a ceder el uso de la palabra hasta por 5 minutos, comenzando con la doctora Vilma Elizalde Fernández. Muchas gracias. Bueno, definitivamente actividades similares a las que estamos llevando el día de hoy, como estos foros, las pláticas, ya tuvimos la oportunidad incluso Gilberto, su servidora, de traer a parte del Instituto Estatal Electoral a una plática en la que estuvo un grupo y que se dio a conocer esto, bueno, la labor como docentes, bueno, al menos refiriéndonos a mi actividad en particular, las autoridades institucionales, pues derivado de esa obligatoriedad, pues, definitivamente, de la dinámica de la participación ciudadana, pues no nos queda más remedio. Pero también como ciudadanos tenemos que hacer conciencia de la importancia y de la relevancia que tiene, que no es algo mínimo. Digo, no considero que elegir a nuestros gobernantes, ya sea poder legislativo o ejecutivo, es algo menos. Pero decidir quiénes son las personas que van a impartir justicia, pues todavía es algo que nos afecta en nuestra esfera individual, ¿no? ¿Quiénes van a resolver si tengo un conflicto familiar, si tengo un conflicto civil, si tengo una dinámica penal, laboral, etcétera? ¿Sí? ¿Quiénes son esas personas que van a llevar? Bueno, si ustedes no lo saben, habrá en su boleta, cuando ustedes se puedan acercar a observar los modelos de las boletas que tiene el INE, van a ver pues, cómo se encuentran diseñadas. Y una manera en que nos puede auxiliar a tratar de tomar una mejor decisión, súper informada, espero que al menos el caso de usted, y que puedan replicar ese conocimiento, es saber quiénes proponen, ¿sí? ¿Cómo es que llegaron a ser candidatos? Y ahí les va a señalar si los propuso el Poder Judicial, el mismo Poder Legislativo, o si son ya personas en funciones. Bueno, es algo que tenemos que tomar en consideración, aparte de conocer. Está un poquito complicado, es parte de los obstáculos, justamente eso. Por más que exista una plataforma, lo cual es maravilloso, porque obviamente es muchísimo mejor a que no la existiera. Y las limitantes que bien comentaba hace rato mis compañeros. No todos estamos en el mismo barco, pero no todos estamos en las mismas posiciones. ¿A qué voy con esto? No todos tenemos el mismo acceso a la tecnología. Nos dice el INE, nos dice el INE, hay una plataforma, te metes a internet, ves los perfiles de cada candidato y ya los conoces. De teoría, obviamente suena maravilloso, pero realmente todos tenemos acceso. Todos tenemos conocimiento de cómo acceder a internet. Tenemos un internet gratuito realmente. Tenemos que dejar de hacer ciertas actividades para dedicarle tiempo. A lo mejor tenemos personas en nuestra casa enfermos, nosotros mismos padecemos de alguna enfermedad, o estamos enfrascados en el trabajo. Son tantos y tantos los detalles que no nos dan efectivamente la misma característica, la misma situación en que podamos estar informados. Que era lo que les decía, la mejor manera de chiste, pues ¿qué es lo que va a suceder? Van a llegar los ciudadanos que no tengan la más mínima ni remota idea de qué estamos eligiendo, para qué los estamos eligiendo, cuáles son las actividades que desempeñan cada uno, y muchísimo menos quién es quién. Posiblemente, si hablábamos hace ratito, decía, de la división de poderes, si a lo mejor no estoy entendiendo quién es el judicial, y luego decimos, es que lo propone el legislativo, yo sé quién es, con trabajo estoy hablando del judicial, a pesar de que ya hemos elegido al poder legislativo, ¿sí? Esa participación que decía la doctora Alejandra, desafortunadamente la educación cívica no se le ha dado la importancia que debe tener desde los orígenes de la institución educativa.
desde preescolar hablar de democracia, obviamente pues, atendiendo al grado educativo, ¿no? Será lo que les tengamos que decir a nuestros alumnos o alumnas. Ustedes como juventudes, que son a los que tenemos más acceso de llegar, de transmitirles nuestra forma de pensar, nuestras visiones, nuestros conocimientos, pues tratar de que repliquen esta misma información, que ustedes consideren todavía, se investigan más, con sus familiares, que quienes a lo mejor, es que yo no entiendo la reforma, ¿en qué consiste? Entonces a lo mejor ustedes pueden auxiliarnos también con esa parte. ¿Ok? De lo que nosotros entendimos es esto y hacernos partícipes. Posiblemente, una vez que le compartan con sus papás, con sus hermanos, tíos, abuelos, etcétera, ellos a lo mejor en otra situación pueden replicar lo mismo. Entonces, esto es de lo que nos da definitivamente una de las formas. No todos quieren, pueden, tienen acceso u oportunidad de venir a estos foros, ver otros foros a través de las diversas plataformas como YouTube o las mismas redes sociales, etc. Entonces, es muy importante, ya para finalizar, el hecho de que tomemos conciencia de que nuestra decisión tiene que ser de manera responsable, pero sobre todo de una manera informada. Sería cuanto. Muchísimas gracias. Me voy a tener el uso de la voz instalado. Recuerden, la pregunta es: ¿qué estrategias pueden implementarse para fomentar una cultura participativa más activa y consciente de los procesos? Adelante. Gracias, maestro. ¿Qué estrategias? ¿Qué estrategias pueden implementarse? Hay un tema que es el que quiero retomar, que es quiénes son los responsables, ¿no? Para la educación cívica. Y justo como lo comentaba, creo que no se debe restringir solamente a las instituciones electorales, porque ni presupuestariamente ni en términos del personal tienen el alcance pues para poder llegar a toda la ciudadanía. Hacen esfuerzos importantes, pero no tienen el alcance, pues, ¿no? Además de todo, porque se les suma a un montón de tareas que ellos ya tienen que realizar. Es importante ahí, especialmente sí con las autoridades, pero especialmente también las autoridades locales, que justo tienen un mayor arraigo, tienen también un mayor conocimiento del contexto local. Ahí podrían establecerse ciertas estrategias, pero igual no puede ser de manera individual, o sea, que sea solamente desde esta institución. Tiene que haber una relación con las mismas escuelas. Y bueno, aquí quisiera hacer una pausa un poco para decir qué es lo que se quiere promover, una vez más, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere promover? Estamos hablando de estrategias para fomentar una cultura participativa. Y entonces, Shushan, ya escuchaste mucho eso en mi clase, y tengo una alumna, pero para poder promover una cultura participativa, se requiere primero que todos decimos y fomentar la democracia. Para la gran mayoría, realmente reflexionemos con respecto a qué entendemos por democracia, qué es lo que nosotros percibimos. Cada vez que un ciudadano evalúa la democracia, qué tan satisfecho se encuentra o qué tan insatisfecho con la democracia, evalúa ciertos rasgos de cómo me va en la vida, ¿no? De la calidad de vida, de mi situación económica, de ciertos elementos para poder decidir si estamos satisfechos o no satisfechos. Pero por otro lado hay una incongruencia cuando a veces la democracia solamente la ligamos a un tema electoral. Y entonces ahí parecería que estamos vaciando un poco pues el tema, porque si bien la democracia está vinculada con las elecciones, lo cierto es que la evaluación de la misma no solamente llega a pensar en que debe de haber elecciones. Me explico un poco. Como ciudadanos queremos algo más que elecciones. Queremos que nuestra democracia, queremos que la forma de gobierno que tenemos tenga implicaciones positivas en cómo nos va en la vida. Que tengamos más derechos, que tengamos más libertades, que tengamos mejores condiciones, que se reduzcan las desigualdades. O sea, lo que queremos es eso para poder evaluar.
Porque si no, si viene algún líder político que te dice, pues te voy a restringir esas libertades y esos derechos y a cambio de eso te voy a dar seguridad o te voy a dar paz, o es muy probable que algún pueblo esté tan desesperado porque haya justicia, porque haya paz, porque haya todo, que parecería, entre comillas, que es buena idea que nos restrinjan las libertades y los derechos. Entonces, en ese sentido, es bien importante pensar que la democracia tiene que ver con participar, pero no solamente en las elecciones, sino que estas acciones o esta educación cívica muestre valores de la democracia que van más allá de las elecciones, sino que implica en que seamos ciudadanos, que tomemos decisiones, que seamos ciudadanos con agencia para poder que podamos entender que nuestra participación y nuestro involucramiento en las instituciones públicas genera un bienestar tanto individual, familiar y colectivo. Que entendamos y que nos apropiemos de lo público. ¿Me dice si tengo ya tiempo? Voy a cerrar ahí, me quedan como para ir cerrando, pero siempre cito a mi colega y no va a pasar este día que sea, un colega consejero, mi amigo que es medioambientalista en Aguascalientes, lo mando a sus 80 años me ha enseñado una gran cosa, siempre está preocupado por qué pasó con los árboles que cortaron en la calle, siempre está preocupado por qué pasó con la estatua del primer rector de la universidad que desapareció de la noche a la mañana del parque cerca de su casa y que nadie se ha enterado. Y va y vigila y va y mete un recurso para el municipio para que le digan dónde está. Y le dicen que está en la universidad y no se queda conforme y va y pregunta en la universidad dónde está, porque eso fue busto que se compró con los recursos del Estado, con los recursos públicos. Y entonces necesitamos preocuparnos por lo público y entender que las decisiones que toman los gobiernos, que toman los legisladores, nos afecta individualmente. Y pues, como lo decía la maestra Mirna, también van a afectarnos las decisiones que tome un juez, imagínense yo magistrado. Entonces, creo que la idea es que tenemos que pensar que lo que pasa en las calles y lo que pasa en nuestro entorno nos afecta directamente. Y eso realmente es algo de participación ciudadana. Cuando votamos es participación, pero cuando nos preocupamos por lo que pasa con lo público, es cuando nos estamos haciendo cargo. Y esa es la participación que necesitamos fomentar. Gracias. De la voz al doctor Abel, que va a dar la presentación de esta tercera ronda con la pregunta, la recuerdo, es ¿qué estrategias pueden implementarse para fomentar una cultura participativa más activa y consciente de los procesos electorales? Gracias, maestro. Bueno, voy a centrarme, digamos, en algunas estrategias que hemos implementado en el instituto para fomentar la participación en este proceso electoral. Ya la otra semana nos hablaba de una participación ya más activa, ¿no? Más en general, ¿no? Pero me voy a aterrizar yo un poco en lo que nos concierne ahorita como institución electoral, que es el tema de la elección judicial. Y sí, como comentaba Petrano y la doctora Senado, el tema de la promoción de la participación ciudadana y la educación cívica, pues es una de las tareas permanentes que tiene tanto el INE como el IE. Digamos, constitucionalmente se tiene que hacer. El hecho de que seamos una institución electoral y estemos formando cívicamente la ciudadanía es complejo en el sentido de que no tenemos el alcance, por ejemplo, que las escuelas públicas en todo el país tienen la infraestructura, las y los docentes de los diferentes niveles. Acá en las instituciones electorales y en el ámbito local y nacional, pues son más acotadas, pero pues vamos haciendo ese ejercicio. Seguramente algunos de ustedes ya han tenido alguna plática que ha llegado alguien del instituto y ha dado una plática en su salón, y si no, pues levanten la mano para que la próxima semana venga alguien y les diga, mira, ya, a ver, dime el grupo, ¿qué grupo? Para que vayan. Si no me dices ahorita, me dices al pico. Pero bueno,
Ok, ahora, si tratamos de ligar esto con la elección judicial, los retos que tenemos, justamente lo comentaba en una intervención anterior, es cómo hacer que explicarles el tema de la boleta. Cuando venimos votando de una forma, ya decía la doctora Bejarano, veían el logo, el nombre, a lo mejor no conocían el nombre, el emblema del partido. En la elección pasada, si votaron, vieron que venían las fotografías de las candidatas y candidatos locales. Entonces, pues había más forma, ¿no?, de reconocer por quién ibas a votar. Aquí, pues son muchos nombres, son cargos que no conocemos, propuestos por poderes que a lo mejor tampoco están bien. Pero justamente lo que estamos buscando es que ustedes traten de saber por quién van a votar. No todos tienen internet, como decía, por eso vamos a hacer un trabajo de campo. No todos van a la escuela, también no todos tienen la posibilidad de ir a la escuela. Sí. Entonces, pues dentro de el margen de actuación que tenemos, tratamos de hacerle de muchas formas y seguramente les van a faltar muchas más. Pero bueno, vamos a hacer un concurso que ojalá que puedan participar. Se llama Desafío Judicial. Si ustedes entran a la página del Instituto IEEBC.mx, ahí van a poder entrar a ese banner, me parece, del concurso Desafío Judicial. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es, tienen que ver 3 videitos de unos 5 minutos, contestar una encuesta y pues va a haber 3 premios. Quien gana en primer lugar gana un iPhone 16 Pro Max. Ahora sí. También junto con la doctora, ya dijo. Segundo lugar es una computadora gamer, Asus. Y el tercer lugar es un Nintendo Switch. Entonces, pues ahí está, y el punto de la doctora. Yo le voy a pedir a la doctora se da puntos porque no va a salir unos de Tecate. Pero bueno, pues sí. ¿No? Bueno, les voy a imprimir un ticket y al final va a haber un sorteo. No es que deben de cumplir con unos aciertos, la verdad que está muy sencillo, lo pueden hacer varias veces. Y el chiste es que pues hagan el ejercicio, se informen y que puedan ganar un premio, ¿no? Esa es una de las cosas que estamos haciendo. Es más dirigido a las juventudes, puede participar cualquier persona. Y otra cuestión también que estamos haciendo, tenemos un micrositio en la página del instituto donde pueden dar seguimiento a todas las actividades de la elección judicial, donde van a poder ver las boletas, ¿no? Y estamos por sacar también una parte donde puedas tú, digamos, votar, hacer pruebas de cómo es un voto válido, cómo no es válido, cómo puede anular su voto. En fin, no va a haber foros de debates que va a organizar el instituto, pero seguramente alguna asociación pues digamos, civil va a organizar un foro de debate. Entonces, y seguramente va a ser abierto. Entonces, pues puede ser otra oportunidad también para que puedan tener de cerca a las candidaturas. Y esa sería mi participación. Les invito a que entren al desafío judicial, saliendo pues, de aquí, de la conferencia, pues entren, contéstenlo y se les va a generar el ticket y pueden ganar. Gracias. Por la pregunta, seguimos el uso de la última participación hasta por 5 minutos al doctor Filiberto Manríquez por la pregunta: ¿qué estrategias pueden implementarse para una cultura participativa más activa y consciente en los procesos electorales? Adelante, doctor. Pues muchas gracias nuevamente. Me han salido algunas ideas mientras estaba escuchando a los compañeros, compañeras. Pues yo creo que hay que politizarlo todo y hay que enseñar a politizarlo todo. Eso que dicen, no lo politicemos, al contrario, es politicemos todo, porque polis es la ciudad y nosotros habitamos en la ciudad, nosotros vivimos en la ciudad. Una cosa es partidizarlo y otra cosa es politizarlo, la polis. Siglo V antes de Cristo, Grecia, el siglo de Pericles, el siglo en el cual floreció la democracia y en el cual apareció la isonomía, que era la igualdad de las personas, la isegoría, que era la participación de lo público, de lo relacionado a la polis.
Iban al ágora y discutían los temas que eran relevantes y que más le preocupaba a la ciudadanía. Y no era ir a discutir si iban a votar por alguna persona para algún cargo, porque incluso, fíjense, los jueces y juezas en ese entonces eran por sorteo, ¿no? Para efecto de evitar la corrupción. Si aparecía algún corrupto por ahí, venía el ostracismo, que era la expulsión de la Grecia, ¿no? Era un castigo para el corrupto. Ellos tenían bien presentes las virtudes cívicas, y esas virtudes cívicas son las que nosotros necesitamos fomentar en la ciudadanía: la responsabilidad, la participación, la democracia, la transparencia. Nosotros lo hacemos todos los días desde nuestra trinchera, que es la Universidad Autónoma de Baja California, con los valores que seguramente muchos de aquí se los enseñamos muy tempranamente. ¿Por qué? Porque necesitamos precisamente decirles a las personas y a las nuevas generaciones que tenemos que politizarlo todo y participar. Viene un escenario muy interesante que sí es cierto, es una parte tan solo, como bien lo comentaba la doctora Alejandra, de ir a votar, pero es tan solo una parte. Tenemos otras figuras de democracia, como es la consulta popular, es el plebiscito, es el referéndum, y estos foros también son algo muy importante porque son elementales para la democracia deliberativa, en donde se da la discusión, donde se da el debate razonado, donde a través de la argumentación serena, no pleitos, podemos llegar precisamente a encontrar las soluciones a los grandes problemas que existen en nuestro país. Tan solo comentaba anteriormente, los problemas de violencia y de inseguridad a todos nos preocupan. El tema de la justicia a todos nos preocupa porque sabemos muy bien, como bien lo comentaba, de que existen precisamente indicadores de que en la justicia tenemos obviamente una situación pues grave. Entonces, yo los invito a que fomentemos esas virtudes cívicas, que participemos, como lo hace el amigo de la doctora Alejandra. No es nada más democracia ir a votar, sin involucrarnos en nuestra ciudad, en nuestra polis. En los temas más relevantes tenemos que estar presentes, y como nuevas generaciones que no estamos conformes con este presente de este México y que queremos un futuro mejor, a mí me parece que tenemos que politizarlo todo. Muchas gracias, gracias por participar también en este espacio deliberativo, este foro del INE. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Con esto concluimos la tercera ronda de preguntas y con ello el contenido temático de nuestro foro. Sin embargo, vamos a dejar abierto el micrófono al público. Queremos también escucharnos. Esto es un diálogo, es un conversatorio. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera dirigir a nuestros ponentes de calidad, aprovechen. Están estudiando, están formándose, entonces es momento de que ustedes puedan despejar y aclarar dudas o incluso otras inquietudes o propuestas. Adelante, tenemos una participación de este lado. Por favor, si me pueden apoyar con el su micrófono. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Su servidor Rigoberto Mérida, estudiante de esta máxima casa de estudios. Comentario y pregunta a la vez. Vemos que el instituto, como su función principal, es organizar prácticamente una elección. Sin embargo, vemos que van a hacer bastantes nombres en las boletas, como que no es muy democrático la democracia que se está implementando en ese sentido, que falla, pero eso. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, como mencionan, les dijeron tienen 5 meses para organizar y hay alguien. ¿Qué sucede? Desafortunadamente, en la actualidad, los jóvenes sobre todo, tienen mucha apatía política, desconocimiento, desinterés. ¿Por qué? A raíz de que desafortunadamente ya no se cree en los partidos políticos. Esa es la realidad. No se cree en los candidatos por las promesas que se hacen y no se cumplen. Sin embargo, el llevar a la
votación a jueces, magistrados, abre un panorama muy amplio de candidatos. Si de por sí nos confundimos al momento de votar en una elección local, una sola boleta, imagínense con tantas boletas, no conocemos a los candidatos. No hay los medios necesarios de acercamiento por falta de interés de la misma sociedad de conocer quiénes son las y los candidatos a jueces y magistrados. Entonces, si de por sí tenemos una Baja California, un rezago, tenemos un margen de ocupación muy reducido, ¿qué costo? Mencionaban también las doctoras, el costo social, el gasto público que conlleva llevar ese tipo de elección que va a ser histórica. ¿Qué porcentaje consideran ustedes que va a haber de votación a nivel nacional y el costo en cuanto al gasto público por los votos? Gracias, Rigoberto. ¿Me gusta dirigir la pregunta a algún ponente en particular? A la autoridad electoral. Yo quería desviar un poco la pregunta, pero creo que era más para la autoridad. no para nosotros. Bien. Voy a darle respuesta de acuerdo a lo que tenemos en alcance. Bien, acerca de cómo se generó esta reforma, pues el instituto tiene un mandato constitucional de cumplir, ¿no? Se entregan los ingredientes, pero no nos dan la receta, nos dicen ustedes tienen que hacerlo y la forma, pues eso ya depende. Hubo leyes secundarias claras que permitieran elaborar un proceso electoral tan complejo, ¿no? Sin embargo, bueno, se buscó la solución a fin de cumplir con este mandato constitucional. Ahora, respecto a los costos, yo creo que es una de las críticas más grandes que tienen las instituciones electorales y que fuimos objeto precisamente de este intento de crear una reforma electoral hace cerca de 2 años, el famoso Plan B, y de volver a reestructurar. Necesariamente se tiene que realizar en algún ajuste, porque precisamente fue parte de esto, hay una flexibilidad electoral, hay nuevas reglas y siempre se tienen que hacer reformas. Y uno de los principales temas tiene que ver con los costos y los presupuestos que tienen los órganos electorales. Pueden parecer algo así de vista, sin embargo, también atienden a un número de población enorme que tenemos que atender y que tenemos que garantizar el derecho de esa persona. Es decir, nos comparan a veces, o comparan el instituto, ¿verdad?, con países donde la democracia cuesta menos, claro, pero cuesta menos porque tú estás atendiendo a 7 millones de votantes, mientras que nuestros estados nominales ascienden a más de 90 millones en nuestro país, lo que nos genera costos. Aparte de que geográficamente también es un país bastante amplio en el cual tenemos que instalar casillas. Ahora, parte del tema de los presupuestos fue muy reducido. Motivo de eso es que la boleta tuvo que realizarse de esta forma, es decir, tiene un papel diferente a lo que estamos acostumbrados para evitar costos. Contratamos a un menor número de personal de campo que también realiza las operaciones. Esto aumentó también las cargas de trabajo en muchos casos. Entonces, el instituto aparentemente recibe un presupuesto amplio, sin embargo, no es tan amplio como mediáticamente se ha podido dar a conocer. No sé si con eso pude contribuir sí. Bien. Voy a abrir nuevamente el micrófono para el público, si alguien quiere participar, adelante, te escuchamos. Y también si nos das ya sea una pregunta o una participación, la puedes dirigir a alguno de los panelistas. Gracias. Pues, estas preguntas para cualquiera que me quiera contestar. Estaban hablando sobre obstáculos sobre la participación, sobre la parte participativa. Y en eso estaba pensando sobre fraude electoral, sobre el obstáculo de que la venta de votos o cosas así. Yo quería saber cómo podrían o cómo ustedes creían que se podría reducir ese porcentaje sobre la venta de votos o el fraude electoral. Casi cada vez que a veces no solamente familiares, sino amigos que a veces siempre he escuchado de que van a vender su voto o cosas así. Gracias. Bueno, no sé si soy lo más indicada para contestarlo, pero me voy a animar a ver si hay manera de que podamos satisfacer
con la respuesta. Bueno, uno de los mecanismos es obviamente presentar una denuncia. Existen delitos electorales a nivel nacional, a nivel local. Hay autoridades en materia de delitos electorales donde podemos presentar nuestras denuncias. Esa es, digamos, la primera herramienta. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad también como ciudadanos de que si estamos observando la comisión de un posible delito electoral, evitando nuestra denuncia respectiva. Esa es una gran manera de auxiliar. Respecto a la figura del fraude electoral, vamos a pensarlo, si tenemos dudas, vaya, sobre qué es lo que pueden hacer con nuestros votos, si se cuentan bien, si no se cuentan bien, hay otra manera maravillosa que también podemos participar, es a través de la figura del observador electoral. Si ustedes quieren ser observadores electorales y percatarse de qué es lo que se está haciendo, es decir, desde el momento del día de la votación, los cómputos, todas las etapas derivadas de la jornada electoral y posteriores, pueden participar. Bueno, están mis compañeros que son los encargados de las autoridades respectivas, pero igual se pueden meter al sitio web de cualquiera de los dos institutos y pueden ya sea postularse para ser observadores electorales y tienen posibilidad de ir a todas las casillas que quieran, ¿sí? Entonces, y de participar en las sesiones también de cómputos. Entonces, una manera de tener tranquilidad, decirle, si nosotros observamos, si nosotros vemos, si nosotros estamos presentes, pues podemos tener la certeza de que esto se va a realizar de la manera correcta. Y en la cuestión de los delitos, pues tenemos no solo el derecho, sino la obligación de denunciar. No nada más en materia electoral, ¿no? Sabemos que cualquier persona que sea conocedor de la comisión o posible comisión de un ilícito tiene que denunciarlo. Bueno, en materia electoral también sucede lo mismo. Espero haber contestado sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días a todos. Igual, bueno, mi comentario es abierto, igual quiero comentar. Me llama mucho la atención varios puntos, principalmente el hecho de que este tipo de ejercicios realmente a menos de 30 días de la elección, no sé si es el segundo o el tercero que se hace cuando menos en nuestra ciudad. Eso es lo principal. El segundo es que no está presente el Instituto Estatal Electoral, dado de que no nos centremos sobre la cuestión federal, sino también atendiendo la elección de manera local. Y sí que están presentes las 6 boletas, pero eso no da una muestra de que van en destiempo. Y van en destiempo porque faltan las boletas locales. Entonces, se presume ahorita, o se comenta que van a ser alrededor de 9 boletas. Y más que pensar en toda la problemática que conlleva el tema de la falta de participación ciudadana, todos los contratiempos que se tienen, no de ahora, sino que se tienen constantemente desde la redistribución, desde la aglomeración de las casillas, desde la ubicación de las casillas, desde cómo participar, cómo ejercer el voto. Considero de que falta mucha información y creo que la mayoría que está o estamos aquí presentes es por el hecho de lo que se tiene la duda. No es claro, van a ser más de 252 candidatos en boletas, van a ser 9 boletas, pero en realidad, ¿cuántos candidatos vamos a elegir? ¿Sí? ¿Qué significan los colores? Las casillas van a estar ubicadas en el mismo lugar. Va a haber un cambio de una redistribución o vamos a dar una reubicación. Otro de los puntos que puede ser es ¿cuántas casillas se van a instalar? ¿Se van a instalar 9? ¿No se van a instalar 9? ¿Cómo va a ser todo ese trabajo? ¿O cómo se va a hacer ese trabajo? Y también sí comentar que no van a la par, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta, no van a la par el Instituto Nacional Electoral que el Instituto Estatal Electoral. No solo en la difusión, no solamente en el contenido que está subiendo a sus plataformas, sino en muchas otras cosas. A la hora de buscar información, no solamente no es clara, se pierde mucho eso. Entonces, probablemente a lo mejor vienen más foros. Sería interesante que estén en conjunto y que todo el tema de la participación ciudadana, que por supuesto es importante, y todo el tema de la democracia y el democratizar cada vez más las instituciones y cada vez que se implemente el plebiscito o la consulta, ¿no? Considero que en este momento sería abocarnos a lo que viene de la elección de jueces y magistrados, porque estamos a menos de 30 días. Entonces, ojalá puedan seguir repitiéndolo, este tipo de actividades, pero sí contemplando y haciéndolo en conjunto. Gracias. Sí, le voy a hacer la palabra al doctor. Bueno, yo soy consejero del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Este es un evento que organiza el INE
y es un foro que tiene otro objetivo, ¿no? Que es discutir 3 preguntas que ahorita discutimos, ¿no? De diversas personas de la academia, de las instituciones electorales. El tema de las boletas, pues las boletas del instituto, las locales ya están. Este es un evento que organiza el INE, por eso están sus boletas ahí. Pero con gusto, díganos dónde quieren que leamos una plática que se da. O sea, porque el objetivo de este foro no es eso. Hemos hablado de la elección judicial porque se habla de maximización de derechos políticos, etcétera, pero no estamos capacitando como tal a las personas que están aquí. Es algo que si hacemos, de hecho, en Tecate estuvimos hace 2 días estuvimos en Tecate, ahí en la sede de la Junta Distrital 6 del Instituto, y pues lo hacemos diariamente, vamos a capacitar. Otra cuestión también, comentarle que aprovecho para aclararle algunas cosas. A nivel local se van a elegir 172 cargos para California. Y a nivel nacional, las y los baja californianos van a poder votar por 50 cargos. Entonces, en total, una persona en Baja California puede votar hasta por 222 personas, pero va a variar según el municipio donde viva, porque en Tijuana van a poder votar por 58, más los 50 federales. En Mexicali 53, más los 50 federales. Sí es cuestión de hacer la matemática, pero el universo es de 222. Las boletas se van a imprimir, van a empezar a imprimir en 2 días en los locales. Ya están diseñadas las boletas. Además, comento que este es un evento del INE, por eso están las boletas del INE. Pero si quiere, más tarde, ahorita que se acabe el evento, pásame su contacto y si reúne a un grupo de personas, vamos a dar una capacitación del ABC del Poder Judicial, con gusto, y sobre todo también de las infracciones, ¿no? Las campañas en lo local empiezan el 29 de marzo. Ahorita nomás están las campañas federales, por eso a lo mejor no se ve tanto de lo local ahorita porque no hay campañas y no pueden salir las personas con sus TikToks o la forma que la ley les permite hacer campaña, ¿no? Entonces, es la cuestión. ¿Por qué es así? Porque en el ámbito federal las campañas duran más que en el ámbito local. No es porque no queramos hacerlo. La elección la hacemos coordinadamente. Estamos coordinados el INE y el Instituto Estatal Electoral para organizar esta elección, pero pues también en el ámbito de su competencia y de la autonomía que tiene cada institución, pues el INE hará sus eventos como este, no plegarán los suyos y pues en algunos nos invitan, en algunos nos invitamos, en algunos nos organizamos juntos. ¿Quiera una participación? Vamos a dar un espacio para una última participación. Sí, adelante. ¿Pueden apoyar por favor? Gracias. Hola, buenas tardes. Ángel, yo tengo estipulaban para el honor de los candidatos para los diferentes cargos. A mí se me hace que los requisitos son que hay muchas personas que a lo mejor están listas y yo siento que hasta personas que conozco que no están suficientemente preparadas o que no merecen a lo mejor estar en estos cargos. Entonces se me hace que pues, ¿cómo se llama? Es importante mejorar esos requisitos y me gustaría pues, saber su opinión en general de ustedes, qué podrían mejorar a la hora de pues, saber cómo, a qué personas elegir para estar en estas listas. Sí, mira, digamos que gran parte de lo que la autoridad está en las manos de la autoridad no tiene tanto que ver en cuáles fueron precisamente esos requisitos que se les piden a los candidatos o a las candidaturas para la elección judicial,
Sin embargo, en este proceso judicial justamente se han ido incluyendo algunos de estos. Hace rato les mencionaba sobre la 8 de 8, que es esta ley también contra la violencia de género, específicamente que es algo que ya se había aplicado para los otros cargos, que era que se había definido por ley que una persona que era una persona deudora alimenticia no tenía, digamos, un modo honesto de vivir y por lo tanto pues no era cómo iba a estar tomando decisiones, o una persona que había sido juzgada, que tenía una sentencia por violencia de género, ¿no? Cómo iba a juzgar al respecto de estos temas. Entonces, sí se han estado agregando ciertos temas, pero coincido en que todavía los requisitos pueden ser muy laxos y flexibles, y creo que esto tiene que ver mucho con el tema de este foro. Que el tema del foro precisamente es con la maximización de los derechos políticos y el fomento de una cultura participativa. Para que nosotros podamos exigir más, o sea, para que esto cambie, creo que sí se requiere de la organización y la exigencia ciudadana. La exigencia ciudadana desorganizada, las masas no tienen ningún tipo de incidencia. Lo que requerimos es precisamente organizarnos y exigir y criticar y utilizar nuestra voz y nuestra libertad de expresión para poder justamente exigir que esos requisitos pues sean los que nosotros consideremos que deben de tener una persona que va a ejercer cierto cargo. Entonces, creo que hace rato mencionábamos que conforme transcurra este proceso electoral y ya tomen también el cargo las personas que sean electas, pues se van a ir ajustando muchos de esos procedimientos y de esos requisitos, no tengo duda de ello, y estas elecciones pues se pretenden ahí quedar. Entonces, lo que nos toca como ciudadanos, como a la autoridad electoral, lo que les toca es organizar estos procesos y tratar de cumplir con lo que la ley les mandata, con lo que les corresponde, que es diseñar estos instrumentos de las boletas que pueden ser complejos, pero yo estoy convencidísima que lo peor que podemos hacer es pensar que el ciudadano no entiende cosas. Claro que entendemos. Hace rato bromeábamos diciendo justo que mi colega que sí que hace rato decía que eso es como un melate, ¿no? Y pues si podían comprar un melate, pues entonces se puede votar. Y siempre ha sido un pretexto, que a los ciudadanos no sabemos votar. Sí sabemos. Sí, ese no puede ser un pretexto. El tema es que tan sabemos que hay que ir a votar y decir, mira, como que aquí está medio algo raro de que haya pocas candidaturas, ¿no? Y entonces justo ese es el tema, el ejercicio, enterarnos de qué está, cuestionar y sobre todo uno de los grandes problemas, identificar responsables. Si no conocemos a cómo funcionan, a quiénes están en los cargos en los diferentes poderes, y hablemos del legislativo, del judicial y del ejecutivo, o sea, si no sabemos qué le toca hacer a cada quien, ¿cómo podemos responsabilizar a quien les corresponde? Y aquí no se trata de defender ni de nada, sino simplemente ubicar cuál es la responsabilidad de cada institución. Y entonces, algo que tenemos jóvenes, cuando decimos participemos, es también tenemos la obligación de estar enterados y enteradas de cómo funciona. Y bueno, aquí sí nada más quería cerrar porque hace rato con uno de los temas me quedé con el tema del fraude y de las compras de votos, que son malas prácticas electorales, que efectivamente sí se dan y que efectivamente también hay una cifra negra con respecto a los ciudadanos que denuncian. ¿Por qué? Porque en este país no se denuncia si te roban el celular porque piensas que no se va a hacer nada, ¿verdad? Y entonces ahí toca hacernos responsables, hacer las denuncias, como señalaba la doctora, pero también, más allá de eso, entre más participemos y más involucrados estemos, menos efectivas son esas malas prácticas electorales, menos lo pueden hacer. Entre más nivel de participación tengamos, esas malas prácticas van a tener menos importancia y además van a ser más visibles. Entonces, una vez más, que la respuesta es que necesitamos involucrarnos, pero de manera informada y como un compromiso, ahora sí que con nuestro país, con nuestro propio entorno, con lo público, sobre todo, ¿no? Entender que estas instituciones y el funcionamiento de las mismas está hecho para darnos servicios para nosotros, pero también son responsabilidad de nosotros. Es cuanto, gracias.
Por esto damos por concluido respecto al foro, las temáticas. Agradecemos mucho a los participantes y a los participantes. Ya finalmente vamos a dar un espacio de unos 10-15 minutos para una presentación de un proyecto que realizaron algunos de sus compañeros de campus de UABC Tecate, y me permito presentar ahorita a nuestras compañeras. Susana Esther Hernández Ávila, María Fernanda Ponce Quintana y Luis Ángel López García, que nos van a hacer una presentación acerca de su proyecto. Si gustan irse acercando hacia el frente, y nosotros vamos a pasar a tomar asiento para después entregar las constancias respectivas. Muchas gracias. ¿Listo? Hola, muy buenas tardes y a todos los presentes. Primero, antes que nada, les presentemos y presentamos el proyecto. Quisiera agradecer primero al instituto por brindarnos este espacio para dar plática a nuestro proyecto, y también al Hackathon LXTEC 3, también porque fue donde impulsamos este proyecto. Entonces, antes de también proseguir, quiero que todos estemos en la misma página. ¿Qué es un hackathon? Un hackathon es un proyecto colaborativo que los diferentes equipos reúnen ideas innovativas en muy poco tiempo. Une la tecnología con el mundo legal, legislativo y electoral. Y bueno, ya diciendo esto, pues ahora sí, ¿quiénes somos nosotros, no? Porque estamos aquí enfrente del estrado. Somos parte de UABC, somos estudiantes igual que ustedes. Y bueno, somos de las carreras, al menos yo, soy de la Facultad de Relaciones Internacionales, estoy estudiando la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política. Somos un equipo multidisciplinario. Está Luis, que si quieres puedes presentar. Hola, yo soy de la Facultad de USTEC y estoy en la carrera de Ingeniería de Software. Y bueno, su servidora, que es soy Fernanda Ponce, de la carrera de Diseño Gráfico. Luis y yo formamos parte de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, aquí cerquita, en Valle de las Palmas. Y si le pueden pasar a la siguiente. Ok, nosotros formamos parte de una comunidad que se llama LabTech Móvil, Laboratorio Tecnológico Móvil. Necesitamos presentarles a ellos qué es LabTech Móvil. Claro, Susana, muchas gracias. LabTech Móvil, Laboratorio Tecnológico Móvil, es una comunidad colaborativa, es un proyecto que une diferentes áreas del conocimiento, diferentes carreras y facultades, con una sola misión, que es llevar la ciencia y la tecnología al alcance de todos. En LabTech nos enfocamos especialmente en niños, niñas y jóvenes. De hecho, es un evento que sucedió hace unos meses aquí en este mismo foro. Y no solamente les llevamos actividades, tareas o proyectos, les mostramos la ciencia y la tecnología de manera interactiva. Y buscamos algo en ellos que es inspirarlos. Esa es nuestra misión. Vemos los objetivos de cómo se ilumina al descubrir la ciencia
Y es justamente esa chispita de maravilla lo que nosotros buscamos, porque es lo que nos motiva a seguir adelante y sacar este tipo de proyectos. Entonces, presentando esa filosofía, el LabTech nos unimos bajo la filosofía de que el conocimiento no solamente debe estar en las aulas, también debe transformar realidades. Y bajo esta misma primicia presentamos lo que es nuestro proyecto, Reforma ABC. Este es un ejemplo un poquito de lo que hacemos. Los niños pues sonriendo, interactuando con los proyectos. Y un poquito más abajo. Bueno, más. Ahora sí, Reforma ABC. Plataforma digital para la transparencia y participación ciudadana. Hay veces, como comentaban los panelistas, de que a los jóvenes no nos interesa la política. Es un comentario que se repite demasiado. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿los jóvenes nos interesa la política o es que no encontramos los canales y herramientas para hacerlos, para acercarnos? ¿Es un mundo que sentimos muy lejano a nosotros? Siento yo que hay veces que nos sentimos desconectados de ellos, porque no encontramos una herramienta que nos brinde, que nos hable como nosotros pues hablamos, ¿no? No de forma clara, sencilla, accesible. Si tratamos de buscar información sobre algo, usualmente tienes que meterte un montón de páginas, no lo entiendes. Esa chispita de curiosidad que tenías a la mitad de buscar la información en página web, pues se va, ¿no? Porque miras un montón de palabras, un montón de cosas que no entiendes, con términos que no entiendes. Entonces, pues fue como que la idea donde nació el proyecto. Yo les voy a comentar un poco de cómo fue que nació este proyecto. Como ya se mencionó, somos de un equipo multidisciplinario. Cada uno de nosotros, cada integrante de este equipo, aportó sus perspectivas, sus conocimientos y sus opiniones para darle forma a este proyecto. Y en particular, desde el área de ingeniería de software, pues, como pudieron ver ahí, se desarrolló una página web, una plataforma una plataforma, vamos a explicar, en el sistema judicial. Es un prototipo funcional, pero sencillo, en donde esta página fue pensada para que todas aquellas personas, evidentemente, con acceso a Internet, sin la necesidad de tener conocimientos técnicos o judiciales acerca del tema, puedan acceder a la página, pueden explorarla y puedan comprender algunos conceptos básicos del sistema judicial y de paso descubrir a los candidatos y candidatas que están pues, postulados para dichos cargos. Como no queremos dejar la idea al aire, queremos crear algo más realista, algo más tangible, algo que se pudiera usar, que pudiéramos compartir. Nos enfocamos en el desarrollo de la página para crear una herramienta que pudiera proporcionarnos información accesible, intuitiva y pues, de fácil acceso. Bueno, ahí fue cuando pasó lo de Hackathon, encontramos la oportunidad de proponer nuestra idea y llevarla. Pues se preguntarán cómo se ve o cómo es la página web. Pues aquí tenemos la sección principal, tenemos 3 secciones de conócenos, cómo votar y dónde votar. En la sección, pues, en la página de inicio tenemos lo que son tenemos la presentación de los candidatos, donde podemos encontrar la imagen, podemos encontrar el nombre de aquellos candidatos y podemos poner ciertos filtros como la entidad de donde queremos encontrar esos candidatos y el tipo de cargos, si queremos juez o magistrado. Quisimos adaptar las formas de manera dinámica. Lo que nos hace diferente al Instituto Nacional y al IEE es que nosotros quisimos adaptarnos al lenguaje claro y sencillo. Pusimos desde toda la información del currículum de la persona, del candidato, de manera simple y sencilla. Como pueden ver, nosotros pusimos la imagen, sus propuestas, todo de manera que sea visualmente práctico. ¿Sí gusta bajarle?
Además, pusimos también acerca de qué hace cada cargo, porque sabemos que no todas las personas que están familiarizadas al entorno político entienden rápidamente qué es un juez y qué es un magistrado. Yo sé, van a decir que todas las personas deberían de saber, pero no es así. La mayoría no sabe que se carga, no saben que hay jueces de primera instancia, de segunda instancia. Simplemente se les hace complicado a veces cuando no están, no digo que todas las personas como tal, pero sí la cierta mayoría de personas y de jóvenes. ¿Sí, Gustavo? Esta es la sección de cómo votar, simplemente es un video en donde aparecen las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Este video también habla acerca de los colores de las boletas y el tipo de boletas que hay, información pues para aquellas personas que conocen el tema. Puede pues, decir. Y como pues me vengo entrando yo, las elecciones de esta vez no van a ser por estado, sino va a ser por distrito. La página también implementa una sección donde te permite de manera automática acceder a tu ubicación y te despliega las ubicaciones más cercanas a ti, los distritos más cercanos a tu ubicación. Pues también contiene un chatbot, es sencillo, es de manera general, te responde preguntas de los requisitos o los ciertos cargos que puede haber en estas elecciones. Pero por supuesto dejamos lo mejor, lo que consideramos lo más importante para el final. Ahorita vamos a les voy a pedir hacer una pequeña dinámica, por favor, y quiero que todo el mundo cierre sus ojos. No les vamos a hacer nada, no los vamos a morder, solamente cierren sus ojos, por favor, es para una dinámica. ¿Ok? Y ponemos el escenario, que es 1 de junio, el día más importante del país, uno de los más importantes, las elecciones del Poder Judicial. Te levantas, te alistas, estás muy feliz en tu cuarto, tu casa, estás preparado porque ya leíste la información, sabes las propuestas, sabes por qué candidato vas a votar, porque consultaste esa reforma ABC. Llegas a la casilla donde te toca votar, te dan las boletas correspondientes y sorpresa, o no, no está en tu lengua natal. ¿Cómo te sentirías si no sabes lo que dice? Solamente ves letras sin sentido y colores que no le entiendes. Ya pueden abrir los ojos. ¿Cómo se sintieron? Quizás ustedes no se sintieron frustrados o quizás ustedes no actuaron de una manera sorprendida, pero debemos adaptarnos a las realidades de nuestro país. Baja California tiene 49.130 habitantes hablantes de lenguas indígenas. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas nos proporcionó una lista de las personas que hablaban lenguas indígenas en Baja California y notamos tres lenguas indígenas que nos resultaron muy predominantes. Quisimos adaptar la página. Si pueden bajarme, por favor. Quisimos adaptar la página a las traducciones de lenguas indígenas que están aquí en Baja California porque creemos que las realidades de nuestro país deben de ser evidentes y debemos de adaptarnos a ellas. No aparece el video porque es una foto, pero el video está traducido por parte también del instituto que nos ayudó a conseguirnos traductores en lenguas indígenas de Kumiac, Mixteco y Purépecha. Además, nosotros nos quisimos basar en los jóvenes, porque todos sabemos que aquí en Baja California tenemos una participación del juvenil de los jóvenes muy baja. Tan solo en 2021 fue un 27%. Aunque en 2024 aumentó un 60%, esto no quiere decir que nosotros seamos todos los que vayamos a votar. Creo que es algo importante destacar que los jóvenes de aquí de Baja California, según otro estudio por parte de Latinoamérica, el Latinobarómetro, afirman que los jóvenes sí queremos participar, solamente que no nos encontramos nuestro propósito en las urnas, los buscamos de diferente manera la participación. Y no digo que está mal, simplemente que se nos ha planteado mal cómo funcionan todos este tipo de procesos. Como mencionaron anteriormente, un proceso electoral no solo es
la democracia no solamente son las elecciones, es la participación. Y hace ratito me tomé la libertad de tomar un pequeño resumen acerca de todo lo que dijeron los panelistas. Y yo hice como acerca de cómo fomentar la cultura participativa en los jóvenes. Bueno, no es que nos tengan que pedir leer más política, y no está mal que leamos más política, pero también es hacer que la política por fin nos hable a nosotros, porque abrirnos espacios y tomarnos en cuenta nos hace crear ese tipo de aplicaciones, nos hace crear ese tipo de plataformas que nos permitan acceder al sistema democrático de nuestro país. Así que a los jóvenes les dejo, si ustedes creen que su voto no cuenta y deciden callar, déjenme decirles que el sistema democrático de nuestro país se puede caer. Porque si nosotros, en cambio, exigimos, nos informamos y participamos, el sistema se sostiene. Porque una democracia necesita que nosotros nos sientamos parte del sistema, participemos en el sistema y entiendamos el sistema. Por eso, este proyecto es la prueba de que a los jóvenes sí nos importa la participación política, sí nos importa cambiar estos lugares donde aparentemente no se nos abren las puertas, pero sí podemos. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Ahí tenemos más proyectos y muchísimas energías. Muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias por su participación. Bueno, ya para concluir nuestro foro, le voy a pedir a la maestra María Grande Altura, esta era de despacho de la ejecutiva, que nos sabe las constancias y los reconocimientos, y a nuestros expositores del día de hoy que nos acompañan en el estrado nuevamente. Doctora Mirna Elisa Bejarano Ahumada. Gracias, doctora. Doctor Abel Alfredo Muñoz Feraz, consejero general del Instituto Electoral de California. Doctor Filiberto Eduardo Manríquez, coordinador de la licenciatura. Derecho, doctor del campo de la Universidad de Cate. Doctora Alejandra Leonor Salado Íñiguez, catedrática también de UABC. Muchas gracias. Y también a nuestros estudiantes de la UABC que participaron el día de hoy, les pido que suban nuevamente aquí al estrado. Xuxa Esther Sánchez Ávila. María Fernanda Ponce Quintana, adelante. Y Luis Ángel López Galicia. Si gustan, podemos tomar ya una foto final del evento para que la publiquemos en medios de comunicación todos juntos, hacemos el espacio necesario. ¿Nos puedes apoyar, Miguel, con la última fotografía del evento?
Vamos por concluido el foro y agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. Que tengan un excelente día.